En la sombra de lo desconocido, donde las pesadillas se entrelazan con la realidad, se abre el libro oculto, donde las páginas esconden historias que desafían la lógica y estremecen el alma de cada ser humano, revelando relatos que desafían la cordura, donde los secretos más oscuros y los enigmas más profundos se revelan ante quienes osen abrir este libro prohibido. Atrévete a hojear sus páginas y a explorar los rincones más sombríos de la mente humana hasta su límite. El libro oculto. La esclavitud y la muerte han estado ligados por cientos de años. El maltrato, la capacidad del ser humano y su maldad han perdurado por siglos. La energía de un pueblo del Caribe que vivió los flagelos salvajes de la esclavitud que se deja sentir en cada una de sus esquinas. Hace 30 años, después de la caída del sol, se llamaba la hora de ellos. Yo no le tengo miedo al diablo, lo conozco de persona. Y se puede decir que ese sufrimiento todavía sí se siente. En las historias se ven cosas, se oyen cosas. A Portobelo, poner el pie, aunque estés calzada, en esta hermosa, histórica tierra con esa fuerza, de esa energía y esos saberes ancestrales, están aquí plasmados en cada piedra. Mis padres me nombraron Aristela Blandón Bristán. Soy oriunda de la provincia del Darién, orgullosamente afrodescendiente. Vine a Portobelo, yo creo que a continuar un trabajo pendiente de los ancestros que fueron traídos de África. Aquí, trabajando con niños y niñas, me nombraron la guardiana de la cultura Congo. Portobelo, muchas personas no son portobeleños de nacimiento, ya que tienen que ir hasta la ciudad de Colón, porque no tenemos un adecuado hospital para que las mujeres den a luz. Mucha gente nace en el camino, otros en sus casas. Por ejemplo, yo nací en la casa de mi abuelita.
entonces soy portobeleño de nacimiento. Mi nombre es Abel Díaz, soy promotor de turismo aquí en Portobelo y guía de sitio. Portobelo ha sido un lugar de muchas vivencias, de mucho dolor, de mucha tristeza, de aquellas heridas que fueron cerrando con el tiempo, de aquellos traumas que no hubo un psicólogo que los atendió, sino que ellos, con sus saberes, fueron allí ayudando a aquellos que partieron con nuestra parte espiritual, nuestras oraciones, rezándole a ellos. Por eso se le llama la hora de ellos. Porque en aquellos tiempos era normal que uno pudiera salir después de las 6, 7 de la tarde. Podía haber como un sas, algo que pasaba. O podías ver algo lento que iba caminando, o podías escuchar las terribles cadenas y los latigazos. Llevaba aquellos tiempos de la esclavitud, donde por estas calles que los desembarcaban en Santiago de la Gloria, iban nuestros ancestros camino al patio de mula, como le llaman hoy, al cementerio. Entonces ellos lo llevaban por esta calle, camino a ese lugar, y sentimos que tanto dolor y tanta tristeza al partir por el llamado de nuestro Creador, pasaban entonces al otro plano, pero no realmente pasaban al otro plano, quedaban aquí como invisibles conviviendo con nosotros. Era normal que a las 6 de la tarde el pueblo se recogiera. Y quedaban entonces ellos en su momento de ellos, donde transitaban los caballos, se oían galopar los caballos y se sentían los latigazos y las cadenas, y también se escuchaban los lamentos. Y sabíamos que un ancestro estaba siendo maltratado. Aunque ya eso pasó muchos años, él estaba en ese momento allí, estaba pasando ese escenario. Entonces para nosotros era que todavía no habían encontrado la luz para seguir su camino, porque su vida fue interrumpida con la muerte.
Aquí pasaron muchas cosas, entre el comercio de materiales preciosos como oro, plata, otras materias primas, y una parte muy triste de nuestra historia, pero que se dio aquí en Portobelo, fue el tema de la esclavitud. Mucho sufrimiento de estas personas que fueron traídas obligadas a trabajar, también la lucha que ellos hacen para obtener lo que es su libertad, cuando ellos se rebelan en contra del amo en ese momento. Portobelo es un pueblo básicamente afrodescendiente. Son descendientes directos de las personas que fueron esclavizadas. Y se puede decir que ese sufrimiento todavía sí se siente. Se siente en las historias, se ven cosas, se oyen cosas, en los muros, en la oscuridad por la noche, en las montañas. Porque no solamente fue en el pueblo donde caminaron esos afrodescendientes que fueron esclavizados, sino también toda nuestra montaña. Cuando ellos escapan hacia la jungla, cuando escapan a la costa arriba, se siente todavía ese sufrimiento. Mi persona, yo jugué Diablo por 42 años. Fui Diablo mayor desde 1980 hasta el año que me retiré. Dije, no juego más, traspasé eso directamente en la agrupación. Pero ese es un juego directamente que donde te disfrazas. El Diablo no es más que la tradición del opresor. O sea, el Diablo lo veían como el español, con el látigo oprimiendo al negro. Eso es lo que representa la cultura directamente. Hay quienes toman eso del diablo para asuntos satánicos y cosas así. No, nosotros jugamos por asuntos directamente por tradición. Yo no le tengo miedo al diablo. Lo conozco de persona y sé quién es. Pero cuando es el martes, carnaval, y sé que a las 12 de la noche él va a pasar al palenque, yo estoy a la expectativa, no es miedo, es un terror, es una cosa muy fuerte. En el palenque me han pasado situaciones, por ejemplo, y no lo puedo explicar, que cuando el diablo entró al palenque y estaba dando whippis a todo el que estaba, yo quedé encima de los brazos de un turista. No sé cómo salté, cómo quedé allá, pero cuando le vi la cara, o sea, me dio todo aquello y el Señor sabía que yo estaba aterrada. Todos esos sentimientos
me llevan y me traen y me conducen a que el terror que yo le tengo es porque yo fui esclava. Cuando nosotros nos separamos de España, después de 1821, todavía los negros que vivían en las casas de los blancos se sentían diferentes a los negros que eran cimarrones. Porque los cimarrones, cuando escapan a las montañas, ellos desarrollan lo que es el baile con, la cultura con. Los negros que vivían en las casas de los blancos, en las casas de los españoles, que no vivían en los arrabales de esclavizados, practicaban lo que era el baile de la cachimba, un baile de salón. Aún siendo esclavizados y prestando un servicio para los amos, los españoles en ese momento, ellos no se sentían iguales a los cimarrones. Y desarrollan un baile diferente, muy poco conocido, pero también se desarrolló aquí en Portobelo, el baile de la cachimba. La Real Aduana porque era un edificio netamente donde vivía el gobernador, donde se manejaban muchas cosas turbias y tristes y dolorosas, y se manejaba también en ese edificio una cosa que era muy agradable para el esclavo, que era sus papeles de libertad. Esa era la alegría que había en ese edificio, los papeles de libertad. Pero luego después, al partir los españoles de aquí, bien cansados de los negros, como alguien lo escribió por ahí en un libro, el pueblo quedó con ese temor a ese edificio. Y los niños no se acercaban porque por la historia de los padres, pues era un lugar muy delicado y peligroso. Otro lugar de eso es la Casa de los Rodríguez, que hoy día es el centro de facilidades turísticas. Y las personas que están allí sienten, ellos están trabajando abajo en el día y sienten arriba caminando a alguien. Y ellos tienen miedo. Yo la verdad que he aprendido a no tener ese miedo a esas cosas. Algunos niños entraban a él como que se asomaban, porque en él cuentan que había algo especial, era de una mecedora toda la noche, se podía escuchar la mecedora. Y la mecedora es el dueño de la casa, Ildefonso Rodríguez. Y a quien yo he visto allí es a él. Del comercio de esclavos, o sea, una de las partes fuertes fue el intercambio de oro y plata. Eso atrae a muchos piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros. Portobelo recibe innumerables ataques, entre ellos Henry Morgan, William Kingsgill, William Parker, Edward Vernon. Y hay una historia muy famosa de Drake. Drake no llega a atacar a Portobelo, pero sí ataca en nombre de Dios, que fue la primera población que se funda para el comercio acá en el Caribe, en el lado del Caribe. Entonces, Drake enferma de disentería en el área Nombre de Dios y es traído a Portobelo, donde muere camino a Portobelo. Y según la historia, en un sarcófago de plomo, su
tripulación lo arroja al mar con todos los honores en la bahía de Portobelo. En honor a ese suceso hay una isla, un pequeño islote que se llama Isla Drake, que según la historia, alrededor de esa isla es donde fue arrojado el cuerpo de Francis Drake. Bueno, aquí no va a cantar si no se viste. Este sombrero que vemos, las plumas representan la libertad cuando bailamos. Yo pienso que cuando tú no sabes qué contiene y a qué sabe la limonada, se rechaza. Hay que probarla y entonces puedes hablar en propiedades. Y fue lo que hicimos aquí, suavemente, muy sutilmente, conversaciones con los niños, círculos le llamamos círculo de paz. En estos círculos de paz, pues, nos permitíamos decirlo como ellos lo dijeran, no había problema. Había que trabajar con los niños. Con ellos, porque ellos son el futuro. De nada vale sembrar en una tierra árida que ya fue maltratada, destruida. No, hay que sembrar en esta tierra que se ve joven, suave y fértil. A través de los años las personas fueron entendiendo de que ese movimiento de nuestros antepasados a este nuevo continente aportó, enriqueció nuestra cultura, enriqueció nuestro arte, enriqueció nuestra comida y toda esa mezcla, entre otras cosas que pasaron acá, le dio más valor a la comunidad que actualmente vive en Portobelo. Hoy día los niños en Portobelo dicen yo soy afrodescendiente y lo celebran y lo viven y lo gozan y lo rescatan y lo más importante es que lo dan al mundo, porque ya no es una cultura de Portobelo, somos patrimonio de la humanidad, reconocida por UNESCO, más aún todavía. Y todo ese trabajo lo hicieron nuestros ancestros, los continuamos nosotros.